Bueno, hoy tenemos entonces el segundo capítulo sobre Dios y la Santísima Trinidad, el ser divino. ¿Por qué es importante el estudio de hoy? Bueno, la importancia del ser divino está subrayada porque definitivamente los conceptos que tengamos acerca de la naturaleza divina, de la esencia de Dios, de los atributos, de las personas divinas, totalmente lo que creamos de eso define si somos cristianos o no. Usted y yo podamos decir lo que sea, si lo que creemos no es conforme a lo que dice la Escritura, no importa lo que digamos, esto define si usted es creyente o no. Cuando entonces nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de Dios es bíblico, es bíblicamente correcto, eso obviamente tiene una genuina eficacia en nuestra fe. Va a tener una influencia en nuestra forma de vivir, de nuestra adoración y nuestra forma inclusive de dar testimonio del Señor. En Isaías capítulo 1 versículo 2, el Señor le reprochó a Israel: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué duro sería que el Señor dijera eso de nosotros, diciéndonos, iglesia, que al final de cuentas, bueno, pero estos no conocen ni saben quién es Dios de verdad. Sería muy triste y doloroso que el Señor diría eso de nosotros. Es muy importante entonces que tengamos siempre presentes lo que decimos y afirmamos de la divinidad, del ser divino, y por eso la confesión de fe en el capítulo 2 nos habla de esto. La doctrina de Dios en cuanto al conocimiento general del pueblo evangélico, es realmente bastante reprochable lo que se entiende de Dios. Nosotros tenemos que terminar, por ejemplo hoy, y que sea así siempre en nuestra vida, entender que nuestro Dios es muy, muy grande. Majestuoso sería un término apropiado para referirse a Él. La catástrofe del pueblo evangélico actualmente es que precisamente ha reducido la imagen de Dios a la de un hombre. La grandeza de Dios se ha perdido en los evangélicos modernos. El hombre ya no piensa de Dios como el hombre antiguo. Ya no hay una percepción de la majestad divina. Esa falta de percepción de la majestad se ve precisamente dentro de los lugares que se llaman iglesia. Las iglesias de hoy se convierten en lugares donde conseguimos a los panas, donde vamos a pasar un buen tiempo. Por supuesto, y perdónenme la forma de expresarme aquí, donde vamos a conseguir el pana mayor, que es Dios. Que Dios me perdone por referirme así de Él. La iglesia dejó de ser un lugar donde se adora al rey y se convirtió más en un sitio que es totalmente informal. Y cuando digo informal, me refiero a que en el corazón las personas vienen sin ningún tipo de preparación o descuidados. No hay respeto, no hay reverencia. Como dije, no es un lugar donde nos estamos reuniendo con el Rey del universo. Todavía nosotros podemos decir que en nuestro mundo caído existen sociedades con la monarquía. Hablamos de la Gran Bretaña, de España y de muchas otras naciones que todavía tienen monarquía, que seguro lo hemos visto en televisión, cómo son las reuniones donde están estas personas, estos dignatarios. Inclusive en muchas naciones, cuando el presidente de la república, que no es igual que la monarquía, existe cierta reverencia, respeto a la dignidad de la persona que está reunida ante ellos. Bueno, eso se perdió en la iglesia actual. Dios no es majestuoso, no es digno de reverencia, no es digno de respeto. Podemos hacer, y lo digo, la gente, por ejemplo, puede estar haciendo un culto, me refiero a los domingos hoy, y puede tener el teléfono abierto porque está esperando que le entre una llamada importante, un mensaje, para salirse a hablar cosas que pudiera hacer en cualquier otro momento. Porque al final de cuentas, cuando uno está con el Rey del universo, pregunto, ¿qué cosa es más importante que eso? A menos que no haya una clara emergencia, por supuesto. Que el mismo Señor nos ayude a entender.
Pero el punto es que las personas no tienen el sentido de la majestuosidad ni de lo que estamos haciendo reunidos. Como por ejemplo, dejar salir niños caminando, porque bueno, ellos ahorita les se les antojó ir al baño. Entonces no nos preparamos para estas cosas. Es una evidencia de lo que estoy diciendo, de lo que, como lamentablemente se ha reducido mucho el culto a Dios. Inclusive hoy es un miércoles de oración y es un culto de oración, donde Dios se abre su palabra, nos reunimos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y tenemos que entender que quien está es el Señor. Pero lamentablemente la iglesia de hoy tiene una familiaridad con Dios que no lo toma de forma muy ligera. Esto, hermano, con lo que acabo de decir de la actualidad de la iglesia evangélica, es muy diferente a como, por ejemplo, los bautistas particulares, podemos decir, nuestros padres bautistas particulares comprendían lo que era la majestad divina. Ellos entendieron que cualquier contemplación acerca de Dios, y así como lo definen en estos 3 párrafos del capítulo 2, debe hacerse con reverencia y temor. Cuando nosotros estábamos hablando, inclusive ahorita, hace poco tuvimos una escuela vacacional donde le enseñábamos a los niños acerca del nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es parte también que cuando lo invocamos debe ser, cuando invocamos su nombre, lo mencionamos entre nuestras conversaciones, deben ser en conversaciones serias. Su nombre debe ser tomado con reverencia. Reunirnos en el nombre del Señor es una reunión formal, un culto al Rey del cielo, y merece el respeto y dignidad que solo Él merece. Al mismo tiempo de que se busca hablar de Dios, o por ejemplo en este artículo, tenemos que tener en cuenta algo. Nuestro Dios es único y verdadero. No es, nuestro Señor Trino, no es una especie de laboratorio para ser diseccionado y examinado, como que vamos a observar aquí en nuestro estudio, en nuestra actitud sabionda, y aquí vamos a poner a Dios, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Perdonen de esta forma de expresarme, pero en el sentido de que no debe ser nuestra actitud. No podemos tratarlo así. Es un Dios glorioso que se nos ha revelado a su manera. Recibimos de Él todo lo que Él ha querido que conozcamos, pero entendiendo que inclusive no podemos conocerlo perfecto o completamente, porque para eso necesitas tener la mente de Dios. Solo Dios se conoce bien como es Él. Nosotros sabemos lo que Él nos revela de sí, de Él mismo. Y como inclusive Juan Calvino dice, en las escrituras o con el lenguaje humano, el Señor es como por ejemplo, balbuceamos con un bebé. Nos adaptamos a su vocabulario, a su forma de comunicarse, para que nos comprendan. En el lenguaje humano, Dios está rebajando a nuestra forma de comprender las cosas, nos dice cosas de Él para que nosotros tengamos ideas, no completas, pero sí verdaderas. ¿Me estoy explicando? Y tenemos que tener eso siempre presente. El conocimiento entonces que obtenemos de nuestro Dios es verdadero, y aunque verdadero, limitado. Y limitado por varias razones. En primer lugar, la distinción entre criatura y creación. Perdón, criatura y creador, quise decir, disculpe. La distinción entre creador y criatura. Uno es el conocimiento que obviamente tiene Dios de sí mismo. Es perfecto, completo, porque es Dios. Otro es el conocimiento que nosotros derivamos de lo que podemos percibir de lo que Él nos revela. Eso es muy distinto, esa distinción. Y en segundo lugar, los resultados de la caída del pecado. Mientras entonces que nuestro conocimiento, aunque limitado, pero mientras que se fundamente en las Escrituras, aunque verdadero, es parcial. Un conocimiento parcial. El reconocimiento de esa gran verdad llama a todo creyente, por decirle teólogo, porque si estamos estudiando el ser de Dios, estamos haciendo teología.
Entonces, el reconocimiento de que aunque verdadero el conocimiento que puedo tener de Dios, reconozco que es verdadero, pero parcial, llama al teólogo a humildad. Nos llama verdaderamente a la humildad, recordando que nunca conoceremos completamente o exhaustivamente. Siempre se da el ejemplo de una persona que trata de abrazar un árbol muy grande con sus brazos, donde sus brazos no llegan. Yo lo estoy abrazando verdaderamente, pero no lo abarco completamente, mis manos no me llegan. Entonces, llego a un punto, pero siempre habrá cosas de él inexplorables para mí. Inclusive, como dicen algunos, pasaremos eternidades, eternidades, eternidades y apenas estaremos en la base de la montaña. Dios es un ser infinito y necesitaremos eternidad para ir conociendo de Él. Pero la Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, somos y reconocemos que somos discípulos débiles, frágiles y caídos, dependiendo siempre de las Escrituras para el verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí? Aceptando nuestra limitación, entonces estamos en buena posición para avanzar en cuanto a lo que Dios dice de sí. Y una buena guía, ¿verdad? Porque estamos hablando de las Escrituras, una buena guía que nos ayuda en eso es las confesiones, como en este caso la confesión de fe, porque estos teólogos se reconocían la información, el aprendizaje de la iglesia durante siglos, por los credos, por otras confesiones, y simplemente entendían que no se debía ser creativo o especular, sino más bien fiel a lo que la iglesia ha comprendido siempre. Por eso nos ajustamos y es un puerto seguro hablar del ser divino de una forma como la iglesia siempre lo ha reconocido. De las cosas en el sentido de las partes correctas, por supuesto. Así entonces tenemos el párrafo 1. Es lo único que vamos a ver hoy, porque se darán cuenta que no dará tiempo para ver los tres. Y vamos a ir, por lo menos como hemos hecho antes, tratando de comprender algunas frases. El párrafo 1 dice, la primera frase, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. En primer lugar, el párrafo comienza con una afirmación personalizada sobre Dios. ¿El Señor es qué? Nuestro Dios. Es una forma muy apropiada o una forma de hablar de los creyentes, donde no es tanto hablar de Dios de forma lejana o distante, sino como mío, o hablar del Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. Yo creo que se entiende diferente decir, bueno, Jesús es el Salvador del mundo. Es bastante general, ¿cierto? Que es muy distinto decir, Jesús es mi Salvador y es mi Señor. El párrafo comienza con esa afirmación personalizada. Él es nuestro. Y aquí como iglesia hablamos en plural. Tercera persona del plural. Él es nuestro. Que nosotros hablemos de esa forma personalizada de Él es una llamada inmediata a la adoración. Él es nuestro Señor. Y todo lo que se va a hablar en adelante es un intento de resumir lo que la Biblia enseña sobre aquel que ama y salva a su pueblo. Un intento de tratar de resumir en palabras humanas y en un párrafo, ¿verdad? Con una dimensión corta, tratar de resumir algunas cosas de aquel que ama y salva a su pueblo. También decir, el Señor Dios es nuestro, nos llama y promueve la meditación santa. Aquel que vamos a describir es nuestro, nosotros suyos. Debemos acercarnos a esa verdad con reverencia y con temor. Luego de pensar así, dice, el Señor, nuestro Dios, es único y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo.
Nos habla entonces leemos ahí en ese párrafo, en esa línea, sobre la autoexistencia y el autoconocimiento de Dios. Eso lo pone en contraste con los ídolos del mundo o pretendientes u otros pretendientes de la divinidad. Solo Él es divino y solo Él es Dios. Y hay uno solo y Él es único. No hay nadie al nivel de Él, ni nada a nivel de Él. Él es único, vivo y verdadero. Con esto, obviamente está trayendo lo que dice la misma Escritura, como por ejemplo en Deuteronomio 6:4, que es el fundamento de la fe del Antiguo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. Y en el Nuevo Testamento igual, 1 Corintios 8:4. En el mundo no hay sino un solo Dios, el único vivo y verdadero. Ese único Dios, o este único Dios nuestro, como dice allí, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, existe por y a partir de sí mismo. Existe por y a partir de sí mismo. Alguien explica que en este caso, en este capítulo se va a hablar de subsistencia, se repite la palabra 2 veces. Aquí, cuya subsistencia está en Él mismo y es por Él mismo. Y va a hablar de eso cuando habla de la Trinidad también. Pero aunque usa las dos palabras, los dos términos tienen, en el uso del capítulo, tienen significado diferente. Como obviamente el segundo es en respecto a la Trinidad, y lo abordaremos en ese momento, podemos decir algo en el uso en este caso. Se utiliza entonces en esta primera ocasión para hablar de la autoexistencia de Dios. Un diccionario, un glosario, define subsistencia así: es la propiedad por la cual una entidad es capaz de existir per se, en sí misma o por derecho propio. Y eso es Dios. La frase entonces, Dios es una afirmación sencilla pero profunda. Significa que Él es la vida misma. Él no tiene vida. Él es la vida. O no contiene vida, por decirlo. Él es la vida. Solo Él es infinito y perfecto. Solo Él se comprende a sí mismo plena y completamente. Solo Él tiene un conocimiento perfecto de sí mismo y solo Él puede saber lo que significa ser Dios. Esto obviamente trasciende y va mucho más allá de nuestra mente, hermano, de la mente humana. Es una verdad que solo la recibimos por fe. Luego que dice eso acerca de la autoexistencia divina, da una lista de virtudes o perfecciones en la divinidad. Dice, es espíritu purísimo, es invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Como dije al principio, cuando contemplamos la divinidad, nos vamos a referir a Él, sacando obviamente nuestros pensamientos o ideas de las Escrituras, siempre obviamente en términos humanos, pero siempre lo que dije al principio, teniendo en cuenta que todos los términos, por más genuinos que son o sinceros, son inadecuados para transmitir el sentido pleno de la gloria de Dios. Podemos decir, es un espíritu purísimo, para tener una idea, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, santísimo, es libérrimo. Entonces, ok, todos son superlativos de hablar del ser divino, pero teniendo en cuenta que es como que, tomando, porque lo que acabo de decir es lo que dice la confesión, que inclusive mentes tan brillantes como ellos, usando el lenguaje en su mayor expresión, en su más hermosa poesía, y es hermoso, terminan siendo términos inadecuados para reflejar o decir, transmitir el sentido pleno de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es infinita y nuestros términos son finitos. Nos quedamos cortos siempre, exactamente. Nosotros empleamos categorías humanas para describir a Dios, es verdad, intentando eliminar las limitaciones terrenales, pero al final de cuentas somos humanos y pensamos en categorías humanas.
Entonces es una forma de querer expresarse de Dios, pero al final solo Él sabe cómo es Él. Y buscamos en esa terminología que usemos, en esas expresiones, hacerlo lo más glorioso posible, teniendo en cuenta que por más glorioso que lo haga, Él es infinitamente más que eso. ¿Me explico, hermanos? Y eso nos lleva a la reverencia y al temor santos. Reverencia y temor santos del ser divino, de quien nos acercamos constantemente. Un puritano dijo, Robert Purnell se llama, dijo, ¿qué más puedo decir? Así como Dios, para ayudarnos a comprender su esencia, se complace en tomar para sí ciertos nombres y atributos, con cuya ayuda podemos comprender mejor su esencia. Así también se complace en tomar para sí ciertos nombres y apelativos para ayudarnos a comprender mejor su subsistencia. Son nombres, atributos que Dios se asume como para que tú tengas una idea de quién soy yo, pero al final de cuentas es más que eso. Es más que eso. La confesión dice, ese espíritu purísimo. Es una frase que necesariamente tiene que venir de Juan 4:24. Jesús dice que afirma que Dios es espíritu. Los siguientes cuatro términos parece desarrollar esa definición. ¿Qué queremos decir con que Dios es espíritu purísimo? Y después las otras frases dicen, bueno, es invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Juntas, las cuatro frases se refieren a la doctrina de la simplicidad divina. ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios es simple o la simplicidad divina? Que Dios no está compuesto, no lo puedes partir en parte. Él es un ser simple. Significa que todo lo que hay en Dios es Dios. Vamos a ver si este ejemplo limitado lo ayuda. Si yo me pudiera quitar el brazo ahorita y lo pongo aquí para que lo estudiemos, entonces usted no puede decir que ese brazo es Luis. Si bien para mí es importante esa parte de mi cuerpo, eso no soy yo, es una parte de mi cuerpo. ¿Me explico? Pero con Dios, y podríamos utilizarlo, bueno, vamos a estudiar la anatomía del brazo y bueno, todo lo que tú quieras. Con Dios no podemos hacer eso. Él no es la suma de sus atributos. Como decir, bueno, hay, por decir un nombre, hay 83 atributos que hemos descubierto en la Biblia. Cada uno de ellos forma a Dios. No, Dios, todo lo que hay en Dios es Dios. No hay nada que no sea Dios. Esa es la simplicidad divina. Continuamos, dice, Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Aquí nuevamente los autores se hacen eco de 1 Timoteo 6:16, que Él habita en luz inaccesible. El puritano John Owen, hablando de 1 Timoteo 6:16, dijo, no se le ve, no porque no se le pueda ver, sino porque no podemos soportar verle. La luz de Dios, en quien no hay tinieblas, prohíbe todo acceso a Él por cualquier criatura que sea. Nosotros, que ni siquiera podemos contemplar el sol en su gloria, somos demasiado débiles para soportar los rayos de la luminosidad infinita. Es tan glorioso Dios que Él creó el sol, y el sol no lo podemos ver ni al mediodía directamente. Y aunque usaras unos lentes, ya no lo estás viendo directamente, aparte que estás bien lejos. Pero si te acercaras, sabes lo que le va a pasar, ¿cierto? Y Dios creó el sol. Es como para que tengamos referencia, orientación. Él nos está dirigiendo a que veamos su gloria. Tan inmenso Él. Sigue diciendo allí, Él es inmenso e inmutable. Cuando decimos que Dios es inmutable, obviamente es que no cambia. Él no mejora. Tenemos los teléfonos versión 1, 1.1, 1.2, 2.0, 3, 4, 15.
Y la tecnología, ¿verdad? Se está todo el tiempo renovando para hacerla mejor. Eso es imposible que pase con Dios. Él no aprende algo nuevo, porque si aprende algo nuevo en información, entonces no sabía todo. Pero él no se actualiza. Él no añade información nueva. Él no cambia de estado. Nosotros decimos, mamá, no, con respecto a algunos años, yo he madurado. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No. Qué bien que cambiamos. No, pero yo no soy el mismo de ese tiempo, soy otro. Gloria a Dios. Has madurado, has crecido, eres más sabio, eres más prudente, eres más diligente. Todas esas cosas las aprendemos en la vida y nunca dejamos de aprender. Bueno, eso no sucede con el ser divino porque Él es perfecto siempre. La relación, el término relacionado, que es inmutable y que es inmenso, significa que Dios llena todos los lugares. Si decimos que Dios está con nosotros hoy, Él no es que, como Él es muy grande, le caben nada más los pies o los dedos. Como es inmenso, significa que como es espíritu, no tiene limitación de espacio. Y entonces, cuando estamos aquí, Él está plenamente, Él está Dios completo aquí. En espíritu, por fe. Cuando decimos que Él nos acompaña. Obviamente las frases en la Biblia, el brazo de Jehová te alcanzará. Esas son formas humanas de referirse a Él para darnos idea de su alcance, de sus, que iba a decir emociones, pero estamos hablando que es sin pasiones, no como las nuestras, me refiero, que son volátiles, que cambian, un día sí, un día no tiene esos problemas hormonales, no lo cambia hoy está lloviendo y entonces me siento deprimido, o hoy recibí una buena noticia y estoy alegre, o recibí una mala noticia y estoy un poco triste, o estoy molesto porque no se hizo algo que yo quería. A Dios no lo mueven los acontecimientos. Él está sobre los acontecimientos, decreta los acontecimientos, gobierna sobre los acontecimientos. Ese es Dios, hermano. Es nuestro Señor, el ser inmutable, divino, inmenso. Después dice que es eterno e incomprensible, que van de la mano también. El eterno describe adecuadamente la realidad divina. Eterno no es, como nosotros creemos, una flecha infinita negativa hacia allá y una flecha positiva hacia allá, muchos años para atrás, muchos años para adelante. Aunque expliquemos o busquemos comprender eso, sigue siendo dimensión del tiempo. Nosotros somos los que vivimos en esta dimensión, pero Dios está fuera de esa dimensión. ¿Cómo es eso? No, solo Dios lo puede saber, hermano, yo no. Pero sí supera. Por eso, en cuanto a este entendimiento, es suprarracional, va por encima de la razón. Algunos dicen eterno presente, otros dicen podemos buscar formulaciones humanas, categorías para tratar de explicar lo que es inexplicable, pero obviamente buscando acercarnos y buscando darle esa gloria. Por eso es glorioso, como su existencia o su subsistencia no está enmarcada en lo que nosotros sí sabemos como ayer, hoy, mañana, o lo que pasó ahora, lo que estoy viviendo ahorita, mi presente. No, para Él toda la existencia pasa en otra categoría que no sabemos, pero es eterno. Eso es lo que significa eternidad. Está fuera de esta dimensión, no está limitado. Yo puedo hablarle del pasado, estoy en el presente y espero el futuro. Dios puede hablar de cualquier momento. Y es más, ni siquiera ni en probabilidad ni en posibilidad, no, de lo que va a suceder, porque Él lo decreta. Él está por encima. Él es el Rey de los siglos, dice Timoteo también. Todopoderoso, también dice, y infinito en todos los sentidos. Eso sirve, esa última frase, vamos como en la mitad, infinito en todos los sentidos, sirve como resumen de las perfecciones que se han hablado. En términos de lugar, Él es inmenso, infinito. En términos de tiempo, Él es eterno. En términos de conocimiento, Él lo sabe todo. En términos de poder,
Él es todopoderoso. Dios es infinito en todo sentido. En todo sentido. Hasta este punto, entonces, los redactores de la confesión ahora introducen una serie de perfecciones modificadas por el adjetivo más. Ellos comienzan a decir que en español se escribe, Él es santísimo, pero realmente el adjetivo es más, como decir, de santo, pero Él es más santo. Entonces se expresa, Él es santísimo. Porque yo puedo decir, ¿cuál es la idea humana de qué es lo más santo? Bueno, Él es santísimo, porque mi concepción sigue siendo humana. Entonces, pero Él es más que eso, porque es una perfección divina. Él es santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Su santidad, entonces, se trata de virtudes comparativas. En cuanto a lo santo, Él es santísimo. En cuanto a saber, Él es sapientísimo. Esa frase también, sapientísimo, hermanos, dice que Dios conoce todas las cosas, pero no solamente que conoce, sino que dispone de ellas según su infinita sabiduría. Y aquí, hermanos, si no se puede quedar allí, va a tener mucha paz de la vida propia. Dispone de todas las cosas según su infinita sabiduría. Significa, hermanos, que Dios puede disponer de mi vida. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice qué hace? No, ¿cómo que qué hago? No dispuso de Job y lo puso para testimonio de cómo es un creyente y lo que Dios quiere hacer, porque era la mejor manera de hacerlo. Y no había otra forma. Y no puede agarrar a cualquier ser humano y decirle a Abraham, sacrifícame a tu único hijo. No se explica por qué, porque no necesita explicarlo. Él es Dios, dueño de quien quiera, toma quien quiera, hace lo que quiera, dispone de quien quiera. Y en nuestra vida lo hace igual. Para cada situación de nuestra vida, vamos a orar. Pedimos a Dios, Señor, ayúdame esto, provéeme esto, dame consolación en esto. Pero al final de cuentas, tú obras según tu sapientísima sabiduría y dispones de mi vida como tú quieras. Y así debemos tenerlo, hermano. Cuando dice libérrimo, ¿verdad? Que es el adjetivo más de libre, el ser más libre de todos. Dice que es sumamente libre. No hay nadie que se resista a su voluntad. No hay nada que obstaculice sus acciones. Él hace todo lo que quiere en todo momento. Es el ser más libre que existe. Después dice absoluto. En cuanto a absoluto, según un comentarista, dice que esa palabra o referirse a alguien como absoluto, o en este caso al ser divino como absoluto, en la literatura de la época, estamos hablando del siglo XVI, Inglaterra, reyes, la monarquía, estaban en esos momentos más fuertes. Esa palabra se usaba a menudo con connotaciones políticas en relación con el papel de la monarquía en la sociedad. Significa que cuando dice que Dios es absoluto, significa que ningún principio o poder está detrás o al lado de Dios, por el cual Él instancia o entienda su existencia y esencia. Decimos, por ejemplo, cuando viene en nombre de la monarquía, entonces como que lo que yo voy a hacer viene con el poder del Estado, de la monarquía en este caso. O sea, yo estoy apelando a un poder que en este caso es el más grande. Pero bueno, como Dios es el único ser absoluto, ningún Estado es absoluto, ningún gobierno es absoluto, solo el ser divino es absoluto, donde no hay ninguna ley por encima de él. Y es por eso que inclusive las leyes humanas que Dios nos llama a respetar para el orden de la sociedad, pueden ser desobedecidas cuando ésta atenta contra la ley divina, contra la naturaleza divina de Dios. Porque el único ser absoluto es Dios, no ninguna institución humana que Dios mismo haya creado para el propósito que Dios dispuso, por lo cual ninguna institución humana puede hacer lo que quiera fuera de lo que Dios dijo que debe hacer. ¿Me expliqué? Espero que sí, porque no lo voy a poder repetir. Nos dice entonces que Dios es el monarca más absoluto.
Por eso es que él obra así, dice así: libérrimo absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Cuando se hace algo porque el Estado, el gobierno va a hacer esto, porque en virtud para la mejoría de la sociedad, bueno, Dios, su evaluación del acto va según su justísima voluntad y va a servir para su propia gloria. Por eso Él es absoluto. Como dice Proverbios 16:4, el Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, aún al impío para el día del mal. Todo, sin duda, va a dar la gloria de Dios. Después se describe el amor divino, hermano. O se dan unas descripciones de lo que es el amor divino. Por ejemplo, él dice, de la justísima voluntad para su gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en verdad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. En la experiencia humana, los humanos aman genuinamente. Sí, hermano, si tiene hijos, usted los ama genuinamente. Esposo, esposa. Pero Dios es sumamente más amoroso. No es incorrecto pensar, Dios me ama más de lo que me ama mi esposa. Dios me ama más de lo que me ama mi madre o mi padre. Y en nuestros hijos, Dios me ama más, mucho más de lo que yo puedo amar a mis hijos. Él es clemente, misericordioso, paciente, abundante en verdad y bondad, perdonador de la iniquidad. Simplemente son descripciones del amor de Dios. Así se manifiesta el amor de Dios. En su paciencia, en su verdad, en su bondad, en su benignidad. Individualmente, cada cualidad es maravillosa. Colectivamente son poderosas. Y nos llaman a que nos inclinemos en adoración ante un ser tan maravilloso. Y todo eso es infinito en Él. El amor, la gracia, la misericordia, la bondad, la verdad, el perdón son infinitos, eternos e inmutables, porque todo lo que hay en Dios es Dios. Son las perfecciones del Rey del cielo. A Él sea toda la gloria en la iglesia y en Cristo, como dice Efesios 3. Pero también, hermanos, así como podemos decir eso que acabamos de explicar, también dice lo último, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. De ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Así, porque Dios es totalmente santo y justo, omnisciente y omnipotente, Él no puede hacerse la vista gorda o pasar por alto las transgresiones contra su santa naturaleza. El Dios eterno envía juicio sobre sus enemigos y muestra misericordia sobre su pueblo. No depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios quiera, a quien Dios quiera dar misericordia. Pero inclusive esa frase no es absoluta, porque aunque nacemos enemigos, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sus enemigos, si vienen en los términos de Dios, que es Jesucristo, arrepentimiento y fe, tienen gracia de Él. ¡Qué Dios tan glorioso, hermano! ¡Qué Dios como tú!, dice el Señor, dice la palabra, que perdona la iniquidad. Termino. Stephen Charnock afirmó de Dios, y aquí vamos a terminar con esta cita y una de la Biblia. Siendo Dios la más alta, absoluta e infinita santidad, odia infinitamente y por lo tanto intensamente a la impiedad. Siendo infinitamente justo, aborrece infinitamente la injusticia.
siendo infinitamente verdadero, aborrece infinitamente la falsedad. Ese es el ser divino, ¿no? A Él nos vamos a dirigir ahorita en oración, ¿no? A Él decimos que amamos y adoramos. Adoramos y a Él servimos. Él es tu Dios, es nuestro. Son preguntas interesantes, hermano. A Él nos debemos completamente. A Él nos debemos todo, nuestra vida, todo lo que somos, poseemos, inclusive lo que no tenemos. A Él se lo debemos y a Él le debemos dar gloria. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Dicen, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, no tenemos que entonces disponer realmente de nuestras vidas para conocer a nuestro Dios verdadero. ¿Vale la pena desgastarse en otra cosa que no sea eso? ¿Cómo están nuestras vidas, sinceramente hablando, cada uno delante del ser divino? Nuestra dedicación a Él, nuestra lealtad a Él, nuestro amor a Él. Lo conocemos, lo amamos, lo reverenciamos, estamos dispuestos a obedecerle, estamos dispuestos a hacer su voluntad, a reconocer su derecho y su señorío sobre nuestras vidas, hacer lo que Él quiera, quitarme lo que me quiera quitar, darme lo que me quiera dar, hacerme esperar lo que me quiera hacer esperar. ¿Cuánto nos cuesta entender eso? Él es el creador, nosotros la criatura. Y es nuestro Salvador. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y para que les conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos, hermanos.